don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnado en Juego de Tronos capítulo 76 al 80. La final del torneo de esgrima se celebró a la mañana siguiente. Dentro del Teatro de las 7 Estrellas, utilizado como arena principal, reinaba el caos. Muchos plebeyos que se habían congregado a las afueras del teatro no se habían marchado desde el día anterior. Entre ellos estaba Jorah, una vez más. La bolsa de Jorah estaba casi vacía y no sabía qué hacer. Tras haber sido señor de la isla del oso, mercenario y traficante de esclavos después de huir de Poniente, comprendía a la perfección la dinámica humana. Creía que no había margen de maniobra entre Viserys y la casa Fregar. Los Fregar habían pagado un alto precio y no podían permitirse el lujo de ceder en la final, mientras que Viserys no toleraría sus acciones en su contra. A pesar del rápido ascenso de Viserys en el último semestre, Jorah seguía prefiriendo a los Fregar, cuyas raíces en Braavos eran profundas y sólidas. Sin embargo, aún no había visto los límites de las habilidades de Viserys. Sacando una moneda de plata de su bolsillo, murmuró: Fregar es cara, Viserys es cruz. Al golpear la moneda con el pulgar, el brillante plateado reflejó la deslumbrante luz del sol. Jorah extendió las manos y la observó. En comparación con la confusión de Jorah, Elbo estaba eufórico. Tenía una regla inquebrantable: apostar incondicionalmente por la victoria de Viserys. Esta estrategia ya le había reportado casi 4.000 dragones de oro, prácticamente tanto como lo que había ganado en los 2 últimos años de prosperidad juntos. Elbo, con buen criterio, mantuvo intacta su inversión inicial y repartió las ganancias entre sus hombres, evitando así que nadie se volviera demasiado codicioso. Incluso había planeado usar parte de sus ganancias para comprarse 2 excelentes caballos, imprescindibles para la movilidad de un mercenario. Dentro del teatro, el ambiente era muy diferente al de la multitud que se congregaba afuera, apostando y disfrutando del espectáculo. El público estaba compuesto por personas adineradas deseosas de presenciar un momento histórico. Viserys estaba a punto de convertirse en el primer doble campeón en más de 100 años. Dicen que los Targaryen o están locos o son geniales. Viserys es sin duda lo segundo, comentó un espectador. Sí, y no parece loco en absoluto, coincidió otro. Viserys no carecía de admiradores entre la multitud. HMPH, gobernar un país y dominar el arte de la espada son 2 cosas distintas. ¿Cuántos Targaryen han huido a las ciudades libres en el último siglo?, replicó un escéptico. Eso no es lo mismo. Viserys es un verdadero Targaryen. Los demás solo eran impostores, replicó un fan. En general, los partidarios de Viserys eran mayoría. Esta vez, la final la protagoniza otro espadachín de la casa Fregar. Esperemos que no vuelvan a recurrir a tácticas sucias, dijo un joven menor de 20 años. No digas tonterías, susurró su compañero con urgencia. De repente, una voz interrumpió el murmullo. Miren. Es Lady Monsadow. Las cabezas se giraban al ver a Falia en un salón alto. Gracias a sus exitosas ventas de jabón y la popularidad de las canciones de Viserys, Falia se había ganado el título de la cortesana más bella. El certamen de belleza no se trataba solo de la apariencia física. Se trataba de tener buen ojo. Ella había descubierto el genio de Viserys y vendía jabón que se convirtió en una especialidad de Braavos, un logro significativo. Aunque Falia sentía que no había hecho mucho, su fortuna se había disparado. Tras saludar al público, Falia se fijó en Lady Poetes, presente únicamente en representación de la casa Antarjon. Su encuentro fue cordial. Sin embargo, al ver a Lady Nightingale, Falia notó algo peculiar. Gortabe llevaba un velo y permanecía inmóvil, lo que le pareció extraño.
Aún así, no le dio importancia y se centró en el evento principal del día. La competición de Viserys. «Es el palacio del Señor del Mar», exclamó alguien. Como la competición más importante del festival de 10 días, la presencia de Ferrego era fundamental. El incidente de ayer le había supuesto un duro golpe y había empañado la celebración. Por suerte, las 3 canciones de Viserys habían mitigado el daño. No podía haber más problemas en la ronda final. Roth y Tormo acompañaban a Ferrego. «Carro, ¿ya te has encargado del espadachín de ayer?», preguntó Ferrego directamente, en presencia de Tormo. A pesar de que la casa Fregar era la más poderosa de las 3, Ferrego, como señor del mar, necesitaba imponer su autoridad. «Sí, señor del mar, ha sido desterrado de Braavos», respondió Carro. «Bien. Señor Tormo, tenga más cuidado en el futuro». «Recordaré vuestra bondad, mi señor», respondió Tormo con expresión severa. En ese momento, Roth, que había permanecido en silencio, bromeó. «Veo que Lord Carro está muy interesado en Viserys. Me estoy haciendo viejo y no puedo evitar sentirme impresionado por los jóvenes talentosos». «Lamento decepcionarlo, mi señor», respondió Carro. «A veces incluso pienso que mis aprendices no son muy buenos. Si Viserys pudiera ser la primera espada del Señor del Mar, sería genial», añadió Carro, dándole una palmadita discreta en la espalda a Ferrego. «Jaja, es una idea interesante, pero he oído que Viserys planea unirse a un grupo de mercenarios», dijo Ferrego. «¿Unirse a un grupo de mercenarios?», pensó Ferrego. Parecía que aquel joven pretendía formar un ejército con sus habilidades. Sin embargo, aunque era un excelente espadachín, crear un ejército era un reto diferente. Su predecesor, Aegor Acero Amargo, había fundado la Compañía Dorada, pero finalmente fue abandonado en el continente de Essos. En opinión de Ferrego, Viserys tenía muchas probabilidades de convertirse en el próximo Acero Amargo. Un escalofrío cruzó los ojos de Tormo. «Después de enfrentarse a mí, ¿cree que puede irse así como así? Nada es gratis en esta vida», pensó. Roth, observando sus reacciones, añadió. «Este Viserys parece muy interesado en los huevos de dragón. Si quieres que se quede, podrías intentar usar los huevos de dragón». «Jaja, entonces debe ser el espadachín más caro del mundo», rió Ferrego. Los rumores sugerían que poseía 3 huevos de dragón, pero el Señor del Mar siempre lo había negado. Incluso el huevo de dragón que era el premio esta vez había sido canjeado a través del banco de hierro. Si Ferrego realmente poseía un huevo de dragón seguía siendo un misterio. Poco después, un breve toque de bocina anunció el inicio de la final. La multitud, hasta entonces bulliciosa, guardó silencio y centró su atención en la arena provisional construida sobre el escenario. Antes de subir al escenario, Darklane tomó la pastilla que Andersen le había dado. Sabía que podría dañar su cuerpo, pero no tenía otra opción. Era miembro de la casa Fregar, y a pesar de la prohibición del comercio de esclavos en Braavos, existían otras maneras de controlar a la gente. Su familia estaba bajo el control de la casa Fregar. Si desobedecía, Darklane no tuvo más remedio que aceptar el acuerdo. Mientras ganara la competición, todo estaría bien. Ahora, sintió una oleada de poder recorriéndolo. Sus pulmones se enfriaron, como si hubiera tragado un gran trozo de hielo. Respiró hondo mientras observaba a Viserys acercarse a la arena desde la otra dirección. A juzgar por los combates anteriores, la esgrima de Viserys era bastante avanzada, al menos técnicamente superior a la suya. La única forma de ganar era resistir más que él. Darklane, que aún no había cumplido los 30, se encontraba en la cúspide de su carrera como espadachín, con una fuerza física, técnica y potencia excepcionales. En su opinión, si bien Viserys podría tener un talento natural para la esgrima, aún no había alcanzado su pleno desarrollo. Darklane creía que podía ganar resistiendo más que él, sobre todo porque la medicina lo hacía más fuerte e incansable. Todavía tenía buenas posibilidades de victoria. Justo cuando el juez estaba a punto de anunciar el comienzo del combate, Viserys dijo repentinamente: «Esperen». Todos quedaron sorprendidos, inseguros de sus intenciones.
Exijo que se inspeccionen las armas de ambos bandos. Clavó su espada en el suelo, indicando que podían inspeccionarlas cuando quisieran. Debería ser inspeccionado. Sí, quién sabe si el espadachín de la casa Fregar volverá a usar armas ocultas. Pero el Señor del Mar también está aquí. No pueden hacer trampas 2 veces seguidas. Se produjeron diversos debates. Roth, sentado en el centro de las gradas, dijo: Señor, creo que deberíamos inspeccionarlo para disipar las dudas. Al fin y al cabo, también protege la reputación de Bravos. Eso tiene sentido, asintió Ferrego. ¿Qué opina Lord Tormo? Preguntó Roth, aprovechando la oportunidad. Entonces hagámoslo lo antes posible. Tormo frunció ligeramente el ceño. Ferrego hizo una señal a Carro, quien condujo a sus hombres a la arena y recogió las armas de los 2 hombres para inspeccionarlas. En ese momento, el público estuvo de acuerdo con el enfoque de Viserys. Así es como debe ser. Las armas deberán ser inspeccionadas antes de cada competición en el futuro. ¿Qué hay del honor del espadachín? Esto no puede volver a suceder. La multitud bullía con opiniones diversas. Señor, por favor, revise primero mi espada, dijo Viserys. No hay prisa, será rápido, respondió Carro. Entonces revísalo 2 veces y deja que todos los espectadores lo vean, insistió Viserys. La expresión de Darklane se ensombreció ante la sugerencia. Con casi 2000 personas en el teatro, una inspección tan exhaustiva llevaría demasiado tiempo, lo que haría inútiles los efectos del medicamento. Sin embargo, Carro no hizo caso del consejo de Viserys. El primer espadachín del Señor del Mar tenía prisa y no quería perder más tiempo. Tras 5 o 6 minutos, Carro devolvió las espadas, indicando que todo estaba normal. La competición estaba lista para reanudarse tras una demora de casi 10 minutos. Durante ese tiempo, Darklane sintió que la sensación de frío en sus pulmones comenzaba a desvanecerse, siendo reemplazada por una sensación de calor. Su circulación sanguínea y su ritmo cardíaco se aceleraron. Necesito desahogarme, pensó. ¿Alguna otra pregunta? Preguntó el juez. Sí, dijo Viserys. Sugiero que lo registremos de nuevo, por si acaso esconde armas o cal. El juez consideró que esto era excesivo, pero como la casa Fregar ya lo había hecho, tuvo que consultar de nuevo con el Señor del Mar. El resultado, como era de esperar, fue negativo. Ferrego podía reprender a Tormo, pero hacerlo con demasiada severidad equivaldría a una falta de respeto, lo que acarrearía consecuencias impredecibles. Sin embargo, esta petición aún requirió 3 minutos adicionales. Mientras tanto, el efecto de la pastilla ya se había reducido a la mitad. Donde Darklane había sentido inicialmente calor en los pulmones y el cuerpo, ahora sentía un ardor intenso. Se sentía como un coche deportivo quemando neumáticos. Si no soltaba los frenos, podría acabar destrozado. Finalmente, por orden del árbitro, Darklane no pudo contenerse más. Soltó un grito extraño y se lanzó contra Viserys, lanzando ataques agresivos y sin defensa. Las 2 espadas chocaron, provocando chispas y exclamaciones de asombro entre el público. Los espectaculares efectos especiales hicieron que el torneo fuera emocionante. Sin embargo, los espectadores más perspicaces notaron las fallas en la estrategia de Darklane. Su ataque frontal era insostenible. Parecía que quería terminar la pelea rápidamente. Pero a medida que pasaban los minutos 3, 5, 10 Darklane no mostraba signos de agotamiento. Al contrario, se volvía más feroz. Mientras tanto, Viserys se vio obligado a adoptar una postura defensiva total, incapaz de lanzar ningún contraataque. Solo Darklane conocía la verdad. Era como una ola que chocaba contra un acantilado. Aunque él era quien hacía todo el ruido, el acantilado absorbía el impacto pasivamente. Si bien su propia fuerza acabaría agotándose, el acantilado permanecería en pie. Viserys había usado menos de 1/3 de su fuerza, esperando el momento oportuno para observar los efectos secundarios de la píldora. Si la píldora no mataba a Darklane, Viserys incluso podría considerar usarla él mismo en una situación desesperada.
Entre los espectadores preocupados, Danny se aferraba con fuerza a la barandilla, con las yemas de los dedos blancas por la presión. Thalia se aferraba a su pañuelo, como si quisiera mostrar su apoyo a Viserys. El primer espadachín Carro, que observaba atentamente, sintió un nuevo respeto por la habilidad defensiva de Viserys. A pesar de no atacar, Viserys se defendía eficazmente, revelando la normalidad del implacable ataque de Darklane. Viserys, el más cercano a la acción, notó que la sangre brotaba de las fosas nasales de Darklane, parcialmente oculta por su barba. Esta droga es demasiado fuerte, pensó, mientras sus espadas se entrelazaban. Ríndete, no eres rival para mí, dijo Viserys, mirando fijamente los ojos inyectados en sangre de Darklane. Pero Darklane no apreció el consejo. Sus ojos se desorbitaron y frunció la boca con una expresión de ariete. Viserys se agachó rápidamente cuando una espesa niebla de sangre se extendió por la arena, acompañada de un sonido similar al de una tela rasgándose. Aquel bocanada de niebla sangrienta pareció agotar toda la vitalidad de Darklane. Su visión se nubló y giró sobre sí mismo, buscando a Viserys. Finalmente, divisó una vaga sombra blanco-plateada y se lanzó hacia adelante, pero en lugar de blandir su espada, cargó con el pecho. Viserys comprendió que Darklane deseaba morir con dignidad, prefiriendo caer abatido por la espada antes que sucumbir a la píldora venenosa. Así pues, Viserys clavó su espada en el pecho de Darklane. La afilada hoja lo atravesó, y una leve sonrisa se dibujó en los labios de Darklane. Gracias y comenzó, pero su frase quedó interrumpida cuando su cuerpo se desplomó al suelo. El teatro quedó sumido en un silencio sepulcral. La imagen del muchacho de cabello plateado, el cadáver inerte y la sangre que se extendía conformaban una escena trágica. Oh, Viserys. 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 Los vítores de la multitud estallaron, resonando fuera del teatro. El rostro de Jorah cambió y sintió un temblor recorrer su cuerpo. Viserys Targaryen gana. Innumerables pañuelos volaban al aire mientras la gente celebraba. Parecía no importarles quién hubiera caído, con tal de que hubiera un vencedor. Pero había quienes realmente deseaban el triunfo de Viserys. Vio a Regis rugiendo y gritando, Aquila impasible y a Dany sonriendo. Le lanzó un beso a Dany. Aunque ella no comprendió del todo el gesto, sintió algo y se sonrojó ligeramente. Al fin y al cabo, las chicas jóvenes pueden ser tímidas. Viserys disfrutó del momento, sabiendo que no era de mala educación. El beso se convirtió en un ritual para los amantes antes de separarse tras el torneo. Su mirada siguió recorriendo la multitud y se detuvo en un par de ojos verdes. Thalia. Ella apartó la vista rápidamente al darse cuenta de que la estaba mirando. Asa, en cambio, la saludó con entusiasmo y le lanzó un beso, tal como él había hecho. Thalia reunió el valor suficiente para extender su largo cuello blanco, pero Viserys ya había desviado la mirada. Alzó la vista hacia el centro de las gradas, primero hizo una leve reverencia hacia Lord Ferrego, luego sonrió y saludó a Rod, y finalmente cruzó la mirada con Tormo. Fue como si flechas de hierro disparadas desde sus ojos chocaran en el aire. Tormo decidió en secreto que no dejaría que Viserys abandonara Braavos fácilmente. Viserys sintió que algo cambiaba en su panel. Lo revisó y vio que su manejo de la espada había mejorado significativamente. Esgrima. Maestro, 8900, 10.000, más. Me pregunto qué nivel hay más allá del de maestro, pensó. Viserys no tenía previsto centrarse en perfeccionar su esgrima por el momento. Su intención era mejorarla mediante el combate real en el futuro. Ni siquiera había utilizado la mitad de su fuerza en la competición. Dado que se unía a los mercenarios, debía concentrarse en mejorar sus habilidades de equitación y tiro con arco, así como sus poderes de cambiapieles. En resumen, muchas habilidades necesitaban mejorar, lo que requería más recursos. El huevo del dragón azul podía usarse para obtener 10 GP adicionales, con una asignación de 0,5 GP diarios. En 10 días, serían 5 GP. En 3 meses, 50 GP. Y en un año, 200 GP.
Si el límite máximo para atributos como constitución, salud y magia era 100, ¿de qué servían los puntos extra? También se preguntó si la espada de acero Valirio podría proporcionar algunos puntos. Justo cuando Viserys estaba a punto de marcharse, un joven con una capa azul descendió de la tribuna central. Era el guardaespaldas personal de Ferrego. Lord Viserys, por favor, sígame. La elección del título del guardia señor en lugar de príncipe revelaba la postura del señor del mar. Ferrego no tenía intención de ayudar a Viserys a recuperar su reino. Simplemente fue testigo del pacto matrimonial secreto. Pero a Viserys no le importaba. Cuando demostrara suficiente poder, la gente clamaría por participar de las hazañas del dragón. Observó el cuerpo de Darklane en el suelo, considerando la posibilidad de que lo recogieran. Sin embargo, temía que Tormo, el viejo señor, desahogara su ira contra su familia, así que desistió. Siguiendo al guardia, Viserys llegó al centro de las gradas. Los guardias de túnicas azules lo saludaron, con rostros que reflejaban envidia, celos y admiración. Al subir la escalera de caracol, vio a las 3 personas sentadas allí. Todos, incluidos los asistentes que estaban detrás, se volvieron para mirarlo. Ferrego y Robb sonrieron, mientras que Tormo permaneció impasible. Lord Ferrego Antallón, dijo Viserys haciendo una reverencia. Viserys, la última vez que nos vimos fue hace 5 años, dijo Ferrego. Hace 8 años, mi señor, alrededor de noviembre, corrigió Viserys, recordando aquel día de invierno a pesar del aire veraniego. Jaja, me estoy haciendo un poco viejo. Mi memoria ya no es lo que era. Era evidente que Ferrego no quería detenerse en el pasado. Como gobernante, tal lapsus de memoria probablemente fue intencional, indicando por partida doble que no se involucraría en la restauración de Viserys. Un guardia trajo un taburete, notablemente inferior a las grandes sillas de los 3 señores, pero Viserys se sentó tranquilamente. ¿Vas a unirte a los mercenarios?, preguntó Ferrego. Sí, me iré después de recibir mi premio y mi bonificación, respondió Viserys con una sonrisa. Ferrego y Robb intercambiaron miradas y rieron. Entonces has obtenido una buena ganancia. Solo unos huevos de dragón y una espada valiria valen una fortuna. Por eso vine. Si hay más huevos de dragón en el próximo premio, sin duda volveré, bromeó Viserys, aligerando el ambiente. Todos, excepto Tormo, sonrieron con complicidad. Al enterarse de que Viserys se marchaba, Ferrego se tranquilizó visiblemente. Si Viserys permanecía en Braavos y se volvía indisciplinado, podría causar problemas. Robert podría percibir que Braavos apoyaba a Viserys, lo que podría generar complicaciones. Incluso si la guerra era improbable, podría afectar al comercio, la principal preocupación de Ferrego. Bueno, ven a visitarme esta noche al Palacio del Señor del Mar y yo mismo te daré el huevo de dragón y la espada de acero Valirio, dijo Ferrego. Tras la conclusión del torneo, Ferrego anunció que todos los teatros y compañías de Braavos ofrecerían actuaciones gratuitas. Los músicos y cantantes también debían entretener a los turistas sin cobrarles nada. Sin embargo, podían visitar el Palacio del Señor del Mar después para recibir una recompensa. Esta decisión no se debió a la generosidad de Ferrego, sino a una estrategia para recaudar un poco más de impuestos ese año. Viserys, confiado por la promesa de Ferrego, esperó pacientemente a que anocheciera para reclamar su premio en el Palacio del Señor del Mar. Tormo había planeado inicialmente crear obstáculos, pero pronto recibió una noticia devastadora. El ruiseñor había huido, dejando solo a su criada. Enfurecido, Tormo ordenó la ejecución de la criada y envió hombres a matar a Gortabe y Ketmo. Mientras tanto, el resto de la ciudad se sumergía en el clímax del carnaval. Está confirmado que Viserys ha rechazado la invitación de los Cuervos de la Tormenta, informó Dick a Merys. Tocándose la nariz rota, Merys respondió. Rechazó a los Cuervos de la Tormenta, la compañía del gato está enemistada con él y parece desinteresado en los segundos hijos. ¿Significa eso que ahora solo quedamos nosotros y la compañía dorada? Eso parece, asintió Dick. Entonces vámonos. Viserys anticipaba la llegada de los vientos. Ya había comenzado a recabar información sobre las tierras disputadas y los vientos.
Las tres ciudades libres llevaban años enfrentadas en la zona, con los Dothraki del noreste como una amenaza constante. En medio de tal caos, un grupo mercenario bien organizado podía labrarse rápidamente una reputación. Los vientos mantenían una enemistad ancestral con la Compañía del Gato, que había estado causando problemas desde su llegada a Braavos. Viserys vio una oportunidad para eliminarlos si se le presentaba la ocasión. Además, señaló que las compañías de mercenarios más famosas tenían rasgos distintivos. La Compañía Dorada coleccionaba los cráneos de sus antiguos capitanes. Los lanceros largos eran conocidos por su crueldad y sed de sangre. Barba Sangrienta, líder de la Compañía del Gato, era lujurioso, sanguinario y bullicioso. El príncipe desgarrado de los azotados por el viento, en cambio, era elegante y hablaba alto valirio. Mientras Viserys consideraba la posibilidad de formar su propia compañía de mercenarios, Dany entró corriendo de repente. Al verlo rodeado de mapas y libros, aminoró el paso. Acababa de terminar un torneo y ya estaba pensando en su próximo movimiento. Hermano. ¿Qué es? El mercader gordo está aquí. Illyrio. Pensó Viserys por un momento. Probablemente quería hablar sobre su incorporación a la Compañía Dorada. ¿Quieres venir conmigo a verlo? Dany asintió con vacilación. Si no quieres ir, no tienes por qué ir. Dany volvió a negar con la cabeza. De acuerdo, entonces deberías pensar en lo que vas a traer. Pronto partiremos de Braavos. Bueno. Viserys se arregló rápidamente y fue a encontrarse con Illyrio. A estas alturas, Illyrio ya debía haber saldado sus cuentas con Varys, lo que hacía que este encuentro fuera potencialmente interesante. Sería un juego de yo sé que tú sabes y sabes tú lo que yo no sé. Illyrio seguía vistiendo una túnica roja, aunque de un estilo diferente. Las joyas de oro y su cabello y barba de color rojizo dorado aún le daban el aire de un nuevo rico. El príncipe Viserys. Maestro Illyrio. El mercader gordo comenzó elogiando desmesuradamente la destreza marcial y el talento de Viserys, expresando asombro y envidia desde diversas perspectivas. Luego, cambió de tema y habló del grupo de mercenarios, revelando que ya había conversado con Jon Connington, quien le sugirió intentarlo de nuevo. Si el príncipe está interesado en unirse a un grupo de mercenarios, ¿ha considerado la Compañía Dorada? Tengo algunos amigos allí que pueden presentárselos. Gracias por su amabilidad, pero no tengo intención de unirme a la Compañía Dorada. Precisamente porque conozco a demasiada gente allí, no quiero ir. Viserys sonrió y añadió. ¿Has olvidado quién fundó la Compañía Dorada? Aegor Rivers, un bastardo Targaryen. ¿Cómo podría yo unirme? Illyrio presentía que algo andaba mal. Viserys siempre había parecido pragmático, así que ¿por qué rechazar a la Compañía Dorada por este motivo? Pero la Compañía Dorada es el grupo mercenario más poderoso del continente de esos. Aegor la fundó para recuperar el trono de hierro, que también es tu objetivo. Viserys reprimió su expresión y agitó la mano con desdén. Mi señor, solo los bastardos codician lo que pertenece a los hijos legítimos. ¿Cómo podrían los hijos legítimos codiciar lo que pertenece a los bastardos? Es una vergüenza. Y lo has olvidado. Se rieron de mí. En el banquete de la corona, me llamaron el rey mendigo. Illyrio sintió una punzada de amargura. ¿Cómo pudo haberlo olvidado? Pero no estaba dispuesto a rendirse. Puedes cambiarte el nombre y, con suficiente experiencia, formar tu propio grupo de mercenarios. La orgullosa sangre de dragón corre por mis venas, y jamás cambiaré mi nombre. Declaró Viserys. De repente, Illyrio pareció tener una revelación. ¿Será que ha descubierto algo? Con este pensamiento, abandonó su intento de persuadir a Viserys para que se uniera a la Compañía Dorada. ¿A qué grupo de mercenarios te vas a unir? Con las habilidades marciales del príncipe, debes tener muchas opciones, ¿verdad? Justo cuando Viserys estaba a punto de responder, entró una criada para anunciar. Mi señor, Merys de la azotada por el viento quiere verlo. Por favor, que entre. Los ojos de Illyrio se crisparon, sospechando que Viserys podría querer unirse a los azotados por el viento.
Poco después, entró una mujer alta y rubia con cicatrices por todo el rostro, acompañada de un hombre más bajo y de cabello canoso. Las profundas cicatrices en el rostro de Meris hacían que pareciera que llevaba una máscara tosca. Lord Viserys, soy Meris, y este es Dick. Señora Meris, señor Dick, le habla Illyrio. Meris no recordaba quién era Illyrio, pero su complexión no sugería que fuera un mercenario. Tras un breve intercambio de cortesías, la conversación pasó a los asuntos de negocios. Lord Viserys, he venido en nombre de los azotados por el viento para invitarle a unirse a nosotros. ¿Qué le parece? La expresión del mercader gordo se endureció, presintiendo que su hombre podría ser captado por otro. Se volvió para mirar a Viserys, pero los ojos de este no revelaron la respuesta que buscaba. Entonces, por favor, cuénteme sobre su situación. Meris vio una oportunidad y sus ojos azules se iluminaron. Nuestro líder es el príncipe desgarrado, como ya sabrás. Los azotados por el viento tienen 2000 jinetes, más del doble de infantería y sirvientes militares, sumando un total de 6000 personas. Operamos en diversas regiones y hemos participado en batallas recientes y Meris habló durante más de 10 minutos, detallando sus operaciones. Cada vez que mencionaba al príncipe desgarrado, Dick asentía con la cabeza, lo que indicaba la gran reputación del líder dentro del grupo. ¿Qué tipo de oferta me puedes hacer? Preguntó Viserys, dando por terminado el intento de Illyrio de reclutarlo para la Compañía Dorada. Illyrio también lo comprendió, mientras que Meris se entusiasmó aún más. Al viejo le encantaría tener a alguien como Viserys. Si te unes a nosotros, podrías ser el sargento mayor adjunto con un salario anual de entre 2000 y 3000 dragones de oro, dijo Meris, aunque se sentía algo insegura. Sabía que Viserys podía ganar al menos 100,000 dragones de oro solo en premios del torneo. 5000 dragones de oro no eran suficientes. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que Viserys no se unía por el dinero. Sargento adjunto. ¿No puedes nombrarme sargento? El maestro Illyrio me ofrece 5000 dragones de oro al año y el puesto de sargento en la Compañía Dorada, dijo Viserys, pillando a Illyrio desprevenido. Illyrio no había hecho esa oferta, pero sonrió, sin querer contradecir a Viserys. Bueno, no es imposible, pero, comenzó Illyrio, pero Viserys lo interrumpió. No hablemos de eso ahora. Tengo dos condiciones. ¿Puedes aceptarlas? Adelante, por favor, dijo Meris. En primer lugar, firmaré un contrato de 1 año como máximo, con opción a renovación en función de mi rendimiento. Si no cumplo con sus expectativas, pueden optar por no pagarme. Meris miró a Dick, quien asintió. Eso debería estar bien. Segundo, ya conoces mi identidad. Tengo una hermana menor que está en la adolescencia. Quiero llevarla conmigo. Príncipe Viserys, si confía en mí, Dany puede quedarse conmigo, interrumpió Illyrio. Lo siento, maestro Illyrio, pero mi hermana y yo debemos permanecer juntos, insistió Viserys. Meris dudó. Si bien la profesión de mercenario se había profesionalizado, aún eran pocos los casos de familiares que acompañaban al ejército. Por lo general, solo viajaban juntos los padres y hermanos que también eran mercenarios. Sin embargo, Meris estaba decidida a tomar esa decisión por su capitán, aunque eso significara afrontar las consecuencias. A sus ojos, el capitán le había dado una segunda oportunidad. De acuerdo. ¿Cuándo podemos firmar el contrato? Preguntó Viserys. Cuando quieras, pero tardaremos al menos 1 semana en salir de Braavos, respondió Meris. Ningún problema. Meris no podía creer lo bien que iban las cosas. El capitán estaría encantado de dar la bienvenida a semejante campeón a sus filas. Si no estuviera tan apegado a su cuervo, habría recibido la noticia en 3 o 5 días como máximo. Al ver que Viserys había decidido unirse a los azotados por el viento, Illyrio abandonó sus esfuerzos por reclutarlo para la Compañía Dorada. Maestro Illyrio, usted comercia con huevos y huesos de dragón. ¿Podría ayudarme a conseguir algunos huevos? Preguntó Viserys. No hay problema, pero ¿para qué los quieres? Respondió Illyrio, con curiosidad. Viserys sabía que ya no podía ocultar sus intenciones. Por supuesto, para incubar un dragón.
¿Para qué otra cosa los usaría? Oh, de acuerdo. El mercader gordo se quedó sin palabras por un instante. Se dio cuenta de que debía reconsiderar el valor de Viserys. Los dragones se habían extinguido hacía siglos, e incluso si uno naciera, ¿cómo se las arreglaría Viserys? Percibió la locura Targaryen que bullía en las venas del joven. Además, Viserys había solicitado varios objetos de hueso de dragón. Anillos, collares, cinturones y otras baratijas similares. Aunque estos objetos valían solo unos pocos miles de dragones de oro en conjunto, Illyrio decidió cobrárselos, ya que Viserys ahora tenía dinero. Viserys pensó: si quieres que sea un objetivo, viejo, tienes que darme oro. No tenía ninguna intención de pagar. Ya casi anochecía cuando llegó el carruaje del Señor del Mar para recoger a Viserys. Él y Dany, vestida con sus mejores galas, se acercaron al carruaje azul, ricamente decorado. Los ejes estaban adornados con caballitos de mar en relieve, y la parte superior del carruaje se arqueaba como el caparazón de una tortuga, con incrustaciones de conchas. Viserys, Dany y Kila iban sentados en el carruaje, mientras Regis cabalgaba a su lado, haciendo de asistente de Viserys. Con la cabeza bien alta, su calva brillando como un huevo de oro bajo el sol poniente, lucía particularmente digno, casi como si fuera el campeón del torneo. Al notar el nerviosismo de Dany, Viserys le tomó las manos y las rodeó con delicadeza. No te preocupes, Dany. El palacio del Señor del Mar no es nada. Te mostraré lugares aún más magníficos en el futuro. El calor de sus manos ayudó a Dany a relajarse considerablemente. Viserys examinó las manos de Dany y notó los callos amarillentos propios de su incansable práctica con la espada. Ya había gastado 3 pares de guantes, aunque aún estaba lejos de dominar la técnica. Sin embargo, intimidaba lo suficiente a la gente común y prometía mucho para el futuro. Como jinete de dragones, bastaría con gritar Dracarys, fuego de dragón. ¿Para qué complicarse con tácticas cuando se tiene potencia de fuego? Los tres charlaron mientras cabalgaban y pronto se acercaron al palacio del Señor del Mar. A través de la ventana, admiraron el palacio azul, conmovidos por su grandeza. Viserys, en particular, sintió una oleada de recuerdos de su visita anterior, cuando se había reunido en secreto con Ferrego. Al llegar, un sirviente colocó un escalón cubierto con una manta frente a la puerta del carruaje. Viserys fue el primero en bajar y se giró para ayudar a Dany. Se detuvieron a la entrada del palacio del Señor del Mar, asomándose para vislumbrar las fuentes y una alta estatua. Viserys sabía que era la estatua del dragón marino. Se había memorizado el plano del palacio durante su visita anterior. Mientras avanzaban, miraron a los guardias de túnicas azules, que le recordaron a Viserys a los guardias de capas doradas de desembarco del rey. Era difícil distinguir quién imitaba a quién. Estos guardias eran claramente de élite, y emanaban una presencia imponente que inspiraba respeto. Incluso Regis, que antes se había mostrado arrogante, parecía algo más sereno. Dany, aún nerviosa, logró mantener la compostura permaneciendo cerca de Viserys. Atravesaron la puerta principal, cruzaron la plaza, pasaron junto a la estatua de 5 metros de altura del dragón marino y cruzaron 2 puertas más, caminando durante casi 20 minutos antes de llegar al salón del señor marino. Menos mal que no es la ciudad prohibida, porque si no, esta distancia habría sido solo un calentamiento, pensó Viserys, comparándola con los recuerdos de su vida anterior. A través de las puertas del Salón de las Olas Furiosas, pudo ver una multitud en el interior. Viserys Targaryen, Daenerys Targaryen, anunció el guardia. Viserys sintió un breve silencio en el salón. Al cruzar el umbral, vio al menos a un centenar de personas, todos nobles de bravos. Quizás no ostentaban el poder real, pero sin duda pertenecían a familias distinguidas. En un instante, cientos de ojos se posaron en los hermanos, analizándolos detenidamente. El escrutinio hizo que la respiración de Dany se entrecortara ligeramente, pero tras meses de práctica con la espada y las enseñanzas de Viserys, se adaptó rápidamente, dejando que una sonrisa asomara en sus labios. ¡Qué chica tan guapa! ¡Qué joven tan guapo! Algunos nobles finalmente tuvieron la oportunidad de ver a los hermanos de cerca y no podían apartar la vista de ellos.
Mientras observaban a Viserys y Dany, Viserys también los observaba. Los nobles de Braavos, conscientes de que la ropa sencilla en blanco y negro era aburrida, a menudo añadían estampados a sus prendas. Muchos usaban hilo de oro para rematar los bordes o incorporar los escudos de sus familias, haciendo que incluso los atuendos en blanco y negro lucieran brillantes y elaborados. Viserys pronto divisó varios rostros conocidos entre la multitud. Andersen, Vitus, Tormo y otros miembros de la casa Fregar. Tormo y Vitas miraron a Viserys con indiferencia, como era de esperar, pero Andersen le dirigió una mirada significativa, como si tuviera algo que decir. Viserys intuyó que Andersen había descubierto algo. Entre sus viejos rivales también se encontraban los Roth, quienes fueron los primeros en saludar a Viserys y Dany. Lord Viserys, este atuendo le sienta de maravilla, comentó Roth, echando un vistazo al dragón rojo de 3 cabezas que Viserys lucía en su pecho. Lord Roth también se ve muy animado hoy, respondió Viserys. Dany, inicialmente avergonzada, se fue relajando poco a poco bajo la guía de Metis, quien la presentó a un grupo de damas de la nobleza. Sin embargo, el temperamento de Dany la distinguía. Si estas damas eran como flores del mundo, Dany era como un pequeño retoño. Frágil ahora, pero destinada a convertirse en alguien a quien admirarían algún día. «He oído que has decidido unirte a los Windblown», preguntó Roth. «Sí, mi hermana y yo nos iremos de Braavos dentro de una semana aproximadamente. Entonces, si tienes tiempo en los próximos días, debes venir a mi casa y dejar que te reciba. No hay problema. Ya que Lord Roth me ha invitado, sin duda asistiré al banquete. El Señor del Mar está aquí». Otro fuerte anuncio resonó en el salón, seguido de un sonido similar al de las olas. Apareció Ferrego, vestido con una túnica de brocado azul, una corona en la cabeza y empuñando un cetro de hueso de dragón negro. Detrás de él, un sacerdote con una túnica pálida. En cuanto todos vieron a Ferrego, guardaron silencio. «Señores, este año se conmemora el 623 aniversario de la fundación de Braavos. Demos gracias una vez más a la diosa de la luna por su guía». Hizo un círculo sobre su pecho, cerró los ojos e inclinó la cabeza. La multitud lo imitó, orando y dando gracias. El templo de los cantores de la luna siguió siendo la religión dominante en Braavos, a pesar de la introducción de otras creencias a lo largo de los siglos. Tras un instante, Ferrego alzó la vista y se aclaró la garganta, indicándoles a los demás que también lo hicieran. «Esta es la celebración del bicentenario en Braavos, y esta celebración es diferente a las anteriores. Un nombre quedará grabado en la memoria». Ferrego señaló a Viserys, y la multitud se giró para mirar. La mayoría sentía envidia o admiración, aunque algunos miembros de la casa Fregar lanzaron miradas frías. Lord Viserys ha compuesto 3 canciones que se cantarán durante siglos. En agradecimiento, aumentaré el premio en 50.000 dragones de oro. Milímetros. ¿Sí? Es lo justo. Eso es todo. La multitud respondió con un coro de aprobación. Viserys pensó que sería bueno que aplaudieran. Así el ambiente sería menos extraño. A juzgar por la situación, era su turno de hablar. Dio un paso al frente y se dirigió a la multitud. «Gracias, mi señor, por su amabilidad. Es lo mínimo que podía hacer». Miró a Dany antes de continuar. «Cuando la casa Targaryen perdió el trono de hierro en la guerra del usurpador, Braavos nos acogió a mi hermana y a mí. 3 canciones no bastan para expresar mi gratitud. Braavos siempre será mi segundo hogar». «Bien dicho», exclamó Roth, el primero en aplaudir. Los demás murmuraban entre sí, mientras volvían a fijar la mirada en Viserys. Hablaba con elocuencia, un digno descendiente de los Targaryen. Ferrego sonrió y aplaudió. 2 sirvientas aparecieron, cada una con una bandeja cubierta de brocado azul. Las figuras en relieve que había debajo revelaban los tesoros ocultos. Un huevo de dragón y una espada larga. «Mi huevo de dragón, mi espada de acero valirio». Viserys no pudo evitar sentirse emocionado después de toda su planificación. «Por favor, campeón, ven a reclamar tu premio», anunció Ferrego. Las sirvientas se arrodillaron ante Viserys, sosteniendo las bandejas sobre sus cabezas.
Ante la mirada de todos, Viserys levantó el brocado azul, dejando al descubierto un huevo de dragón verde. La multitud estiró el cuello para verlo mejor. Dany ya había visto uno antes en la casa Saline, pero este era diferente. Era verdaderamente suyo. Viserys alzó el huevo con cuidado, apenas conteniendo su emoción. Puntos asignables. 11,5 HMM. 11,5. Parece que la calidad de los huevos de dragón varía, pensó para sí mismo. Final del capítulo.